Bien, el tema que nos compete hoy, me parece importante marcar esto al inicio. Tenemos un esquema. El pensar centros de estudiantes tiene también mucho que ver, en base a mi experiencia, ayuda mucho a pensar como si fuera un país de estilo república, donde tenemos una constitución, tenemos uno de los tres poderes que es el poder legislativo o el parlamentario. En el caso de Argentina, el nacional es bicameral. ¿Qué significa esto? Que tiene dos cámaras, la de senadores o también cámara alta, que son personas que votan en base a representar a las provincias, y tenemos otra donde son diputados las personas que se sientan a las votaciones y a deliberar, que son representantes de la ciudadanía de cada una de estas provincias. Bien, tenemos el poder ejecutivo que, a fines de que sea más fácil de comprender el paralelismo, tenemos un presidente, un vicepresidente y un jefe de gabinete. El presidente va a designar a los ministros y los ministros van a encargarse de diferentes actividades: economía, industria, un largo etcétera. El jefe de gabinete va a ser como un coordinador, va a tener documentación y va a ayudar un poco en esta tarea. La vicepresidencia se va a encargar de presidir el poder legislativo. Si tuviera dos cámaras, la vicepresidencia se encargará de presidir la de senadores, y si solamente fuera de una cámara el poder legislativo, lo mismo. Y por último, el poder judicial, que serían los jueces y demás. ¿Por qué lo incorporo acá? Porque según la reglamentación con la que voy a explicarles esto, menciona a juntas electorales, a este organismo que es como una justicia electoral, porque se encarga de estos asuntos cuando transcurren las elecciones. Dicho este paneo general, algo muy importante que quiero recalcar, y que es uno de lo más complejo: la Constitución tienen que considerarla como un instrumento que crea y define facultades, obligaciones y límites. Es como crear una máquina y también crear la máquina que controla a la máquina o que ayuda a la otra máquina. Y a la hora de elaborarlo, como veremos, es muy preciso pararse en este pensamiento, porque no es solamente un instrumento que va a ser utilizado por una persona o de carácter individual. Va a ser algo, una institución se va a conformar, que va a ser ejercida por diferentes personas, diferentes listas, a lo largo de mucho tiempo o corto, pero en definitiva debe esclarecerse, debe especificarse qué va a hacer cada cargo, qué va a controlar ese cargo o qué límite va a tener ese cargo. Eso es complejo porque la persona que está ostentando el cargo tiene que tener como un ejercicio de salirse de sí mismo y mirarse desde fuera. Y pensar en casos hipotéticos. ¿Qué pasaría si pasa una situación X con un delegado y con otro delegado? ¿Qué pasa con los cursos? ¿Quién tiene que intervenir para que todo siga un espíritu cordial? Por ejemplo, el estatuto tiene que decir que el estatuto es la Constitución, es casi que decir lo mismo. No es tanto paralelismo como, por ejemplo, decir poder legislativo o parlamento. Pero bien, vamos a seguir. Tenemos en Buenos Aires dos resoluciones vigentes. En las demás provincias puede que tengan su propia resolución y que tengan una o varias también. Pero en este caso en Buenos Aires hay dos. Si quieren tratar sobre otras resoluciones, están disponibles siempre en las páginas oficiales de, en este caso, direcciones de cultura y educación que están en todas las provincias. Y bueno, acá básicamente inserto este fragmento porque esa es la explicación legal que da el Estado de por qué hay dos. Cuando hay una primera resolución, que es la 4900/05, ese /05 en este caso quiere decir porque se sanciona, se pone en vigencia en el año 2005, lo mismo para la otra en el 2011. Cuando se intenta promover en los centros de estudiantes o la organización estudiantil, se hace con esta resolución. Esta resolución da una serie de lineamientos que deben respetarse y que deben ser requisitos para conformar un centro de estudiantes, o sea, la forma que tiene que tener y demás.
Si ustedes pausan el video y leen este fragmento, ahí encuentran y dicen que surgieron inquietudes porque, claro, hay muchos casos. Piensen que existen escuelas rurales, escuelas urbanas, escuelas que tienen 5 turnos, escuelas que tienen 3 turnos, pongo ejemplos nada más. Escuelas que tienen 3000 estudiantes, escuelas que tienen 200, escuelas secundarias, terciarios, universidades. Esta legislación es para escuela secundaria, más centrado en eso. Pero puede ser una escuela que tenga muchas orientaciones, como que tenga arte, que tenga biología, puede ser una escuela técnica o una escuela agraria, en fin. Piensen que hay muchas realidades. Entonces, la segunda resolución viene como a amparar estas realidades tan diversas que hay entre lo que puede conseguir una institución pequeña y una institución que tiene miles y miles de estudiantes, que tiene mucho carga horaria, que tiene poca carga horaria. Entonces, acá está la razón. Bien. ¿Cómo iniciamos un centro de estudiantes? El propio documento que yo les cité, va a estar abajo en la descripción, da un poco más de consejos, pero rápidamente puede ser esto. Organizar reuniones para promocionar la idea, para ver y generar o conocer si hay un interés o un entusiasmo, que puede ser o no, sobre conformarlo primeramente. Se pueden organizar charlas, se pueden pensar en cómo difundirlo, o capaz que mismo después de los años de estar en la institución educativa notan que podrían contribuir en algo y es una realidad que comparten muchos cursos. Eso puede ser. Y después hay una formalidad que es notificar a las autoridades de la institución educativa: bueno, miren, nosotros vamos a comenzar a ejercer este derecho o queremos constituirnos para ayudarlos a coordinar esto o lo otro, por ejemplo. Entonces se les notifica. Esto se hace con un lenguaje coloquial, formal. Señor director, señor regente, el cargo que haya, señor secretario, en caso de que no haya cargo ocupado de director. Lo notificamos a usted porque el curso tal tiene la inquietud de que podríamos ayudar, tenemos algo para aportarle a nuestra escuela. Y por eso decidimos, palabras más, palabras menos, constituir un centro de estudiantes. Esto se lo avisamos a usted para que podamos seguir trabajando en buen espíritu, para que usted tome las disposiciones que sean correspondientes, porque el personal administrativo de la institución tiene otra parte que realizan a la par que van haciendo los estudiantes. Tienen que notificar a las inspecciones. ¿Por qué? Porque el centro de estudiantes después va a quedar registrado en una lista, va a quedar constatado que en la escuela número tal hay una organización estudiantil de este estilo. Se les va a enviar una copia de un estatuto cuando se haga, si es que no se tiene. Se van a mandar disposiciones burocráticas, etc. Y finalmente va a tener conocimiento de los fondos sociales financieros, digamos, de lo que recaude el centro de estudiantes si lo hace. Aclarado esto, que es muy por arriba, no es el tema central del video, comenzarán a constituir a los representantes de los cursos, o sea, un delegado y subdelegados. Cuando toda la escuela tenga delegados, un representante por curso, van a coordinar una junta de delegados o una asamblea de delegados. Es un término que ustedes pueden considerar similar. Cuando la conformen, van a explicar, bueno, queremos establecer en la escuela número tanto un centro de estudiantes. Y los que estén más en el tema van a empezar a explicar también, van a invitarlos a investigar y, como ya constataron que tienen interés. Y los delegados tienen un componente, no es solamente representativo, tienen que participar allí, tienen que transferir lo que se diga en esas asambleas, en esas juntas, y no están para ir a buscar libros a la biblioteca. El delegado está para representar. Después, la persona que tiene el cargo podrá pensar que está bien o que está mal, pero su función elemental es compartirle a sus compañeros sus inquietudes o las cosas que surgen en esas asambleas. Cuando tenemos esta junta, esta asamblea, bueno, como les digo, va a empezar
a promocionar el evento, van a juntarse para definir algunas cuestiones. Según las resoluciones de Buenos Aires, se insta a que las elecciones sean en septiembre, en una semana en específico por efeméride. En algunos casos esto se cumple, en otros no. En algunos casos se cumple porque se cuenta con la estructura previa, un centro de estudiantes que viene de hace mucho tiempo y tiene todo en regla para llegar a tiempo. Tienen que comprender que juntar a los delegados de toda la institución lleva su tiempo, coordinarlos también, encontrar un espacio o charlar, generar un espacio libre para que ellos se junten, toma mucho su tiempo, más considerando el tiempo que tienen que compartir con las obligaciones de estudiantes normales, que no pueden ser descuidadas porque el centro de estudiantes no es una visa que te habilita para renunciar a tus obligaciones justamente de estudiante. No, un centro de estudiantes tiene que mantener sus integrantes siendo parte de la institución y no abandonando la parte académica. Bien, contando que la escuela inicia en marzo, los delegados, según la ley, deberían hacerse dentro de los primeros 20 días. Algunas veces esto sucede, otras veces por desconocimiento no sucede, pero está bien en este sentido de que a pesar de que por desconocimiento de esta resolución o que se les haya ocurrido o haya surgido una problemática X que los anima a formar esto e investigar, ahí pueden proceder tranquilamente. Bueno, en las situaciones, les digo de vuelta, en algunos lugares se cumple, en otros no, pero en septiembre se suele comenzar el periodo eleccionario. Las elecciones están disputadas o hay candidatos por listas. Cada lista tiene revuelta. Chequeen el video de la introducción, ahí van a ver qué candidatos tiene que haber. Supongamos que en esta elección hay 3 listas, A, B y C. Bueno, se van a presentar. Esto hay todo un requisito, tienen que juntar firmas con un 15 o 20% de la matrícula. ¿Esto qué sería? El 15% de todo el número general de estudiantes que concurran a esa institución tienen que firmar aclarando su nombre, su curso, que están validando que esté presentes. Estas autoridades, estas listas van a juntar todas estas firmas, van a ponerse un nombre, una insignia, un color, una hoja que diga tal persona es candidato a tal cargo y va a firmar esa persona diciendo sí, esto me están poniendo a mí porque por conocimiento propio. Bueno, todas estas cosas se van a entregar en un periodo de tiempo prudencial de hasta a partir de unos 15 o 20 días hábiles antes de las elecciones. Tienen que pensar que también va a haber un periodo de campaña fijado y también va a haber un periodo de veda electoral, que es no hacer campaña y digamos que silencio de los que están compitiendo de los que están participando, mejor dicho, de la elección. Todo esto es otro tema que se puede profundizar en un video. Bien, las elecciones estudiantiles van a estar supervisadas. La Junta de Delegados, en el caso de que estamos nosotros fundando un centro de estudiantes, en este caso, va a elegir a representantes, va a elegir a personas que se encarguen de conformar la Junta Electoral. La resolución con la que estamos trabajando es, como les mencionaba, la segunda, la del 2011. Propone una forma de junta electoral y propone también una estructura para candidatos, pero también propone con mucho más énfasis algo que, a mi opinión, tanto no vislumbraba la anterior, que es hacer un énfasis en la importancia de que cada institución adapte a su contexto, a su realidad, la situación. En mi experiencia, no hablando por la resolución, considero que una junta electoral debería estar conformada por un triunvirato, o sea, 3 personas con las mismas atribuciones que no puedan firmar nada por sí mismas, sino que requieran del acuerdo de estas 3 personas, que no sean candidatos, que no estén en la elección de ninguna forma y que sean personas aparte, que les interese, o sea, que sean votadas por la junta de delegados y
que estos van a estar a cargo de hacer el seguimiento de las elecciones. Van a poner una resolución que diga: establecemos que la elección será tal día, establecemos que los días de campaña van a ser estos, se va a hacer campaña de esta forma, va a haber un discurso de cierre de campaña, sí o no, o será obligatorio, sí o no. Bueno, también es un tema para otro video si quisieran explayar en eso, pero es la ley más importante. El cuerpo de delegados va a crear una institución encargada por estos miembros y va a estar por arriba de lo que decidan, porque esta junta va a hacer resoluciones en cuanto a la elección. Va a ser de más incumbencia que las listas y va a ser de más incumbencia que la junta de delegados, porque estamos hablando de un proceso democrático. Tiene que asegurarse la transparencia e independencia. Las listas pueden peticionar a la junta electoral y decir: la lista B está haciendo algo o le está faltando hacer algo. O las listas A, B y C pueden firmar algo que estén en desacuerdo, pueden dejar asentado un acta, etc. Pero la junta electoral sigue teniendo su relevancia por justamente ser el órgano, la institución encargada de esto. Hay otros modelos que proponen una junta electoral conformada por otro tipo de personas o con un mayor número de personas. El por qué menciono que sean 3 y con atribuciones iguales para ambos y que se requiera de un acuerdo entre los 3 para hacer las resoluciones a su actuar, tiene una explicación que más que nada va por el lado, resumiéndoselas, por el caso de que existan influencias. De esta forma es mucho más difícil que las influencias de la lista A, por ejemplo, influencien a la junta electoral, o que la junta electoral esté conformada por gente que tenga interés en uno u otro. Quizás las personas se conocen, quizás son de cursos diferentes o son del mismo año, pero no del mismo salón, pero así se busca evitar las influencias. Como los 3 integrantes tienen las mismas atribuciones en cuanto a lo que pueden firmar, pero solo funciona ese poder, esa atribución, si está en la firma de los 3, es mucho más fácil evitar que haya resoluciones arbitrarias, porque todo lo que se establezca tiene que ser pensado, mucho más de lo que sería si fuera un número par. Por ejemplo, si fueran 4, nunca se podría llegar porque habría 2 y 2, si fueran 5 podría ser, o si fueran 7 o 9, pero quizás ya sería mucho. Algunas juntas electorales, esto dato importante, están conformadas también por miembros de cada una de esas listas. Mi pregunta para los que sostienen esa versión es: si vamos a tener miembros de cada lista, ¿de qué lista vamos a tener? Si es la junta electoral, en principio, la que va a habilitar y decirle: lista A, B y C, ustedes están habilitadas a participar, sí o no. ¿Cómo? En todo caso, que la junta electoral se expandiría después de oficializar las listas. Bueno, son casos que ustedes tendrán que pensar en sus propias instituciones. Quizás a ustedes les parece mejor que la junta electoral se mantenga durante todo el año, o que existan recambios, o que se voten juntas electorales con la votación general. Esto es un universo para que ustedes lo experimenten, pero ya vamos a poner límites a ese universo. Como les decía, la junta electoral va a supervisar las elecciones, que todo sea de acuerdo a lo que ella dispone y los acuerdos. La elección que se va a producir va a arrojar a una comisión directiva. La comisión directiva también puede decirse comisión ejecutiva. ¿Por qué? Porque es el poder ejecutivo, haciendo de vuelta el paralelismo. Ahora, la comisión directiva, en caso de que haya más de una lista, como en este caso que hay A, B y C, las minorías por el voto deben estar representadas. Esta resolución habla de un porcentaje, igual que lo hace la primera resolución del 2005, y explica, en el caso de que la segunda lista quede por tanta diferencia de votos, habla de una representación de un cargo u otro. Pero en este caso estamos haciéndolo lo más sencillo posible y vamos a suponer que la comisión directiva está directamente conformada por los mismos miembros de una sola lista. Bien, chequeen el video donde explicamos todas las atribuciones
que tiene cada uno de estos miembros y cuáles son, en su forma estándar. El video aclara de forma estándar. Después vamos a ver cómo pueden darle forma también a esto. Pero sintetizando, la comisión directiva en general tiene 3 ítems fundamentales: memoria de gestión, dejar asentado, tanto de forma digital y de forma escrita, todo lo que haya sido su gestión, sus logros, sus promesas de campaña. También debe guardar la documentación institucional. El día de la fecha tal, del año tal, nos juntamos a esta hora en este lugar para decidir o para charlar de esto. O realizamos esta actividad. Asistieron 5, 20, 100 personas. Documentación institucional. Esto también se puede pedir por diferentes miembros de la comisión directiva, lo pueden pedir los estudiantes, lo puede pedir la dirección. Todo esto siempre tiene que estar muy bien redactado. Siempre no debe faltar nada. Todo debe escribirse en esto. Siempre debe estar asentado en sus libros de actas correspondientes. Y el fondo fiscal, algunos lugares también llamado fondo social, que es la cuenta bancaria que el centro de estudiantes va a abrir, donde va a depositar la plata, si juntara o no. Estas son cosas justamente muy importantes porque estamos hablando de dinero. En caso de que los estudiantes sean menores de edad, va a haber un representante que sea mayor de edad para que se pueda abrir la cuenta bancaria, y esta persona va a estar constituida por una persona de la institución y una persona también de parte, por lo que no va a estar a nombre de ningún menor de edad, porque no se puede. Pero también toda esa documentación debe ser resguardada, en este caso, por el tesorero. Bien, volviendo a la imagen anterior, ¿por qué? Como les dije, tenemos un presidente que se encarga de los ministros y un jefe de gabinete que también puede ser. Y la vicepresidencia que se encarga de presidir el poder legislativo o el parlamento, o en este caso las juntas de delegados, o las asambleas de delegados, o el parlamento de delegados. El nombre que a ustedes les gusten. En el caso de que no exista reglamentación en su institución, van a designarlo en base a todas estas posibilidades y muchas más. Ahora, la estructura elemental estándar de vuelta que tienen los centros de estudiantes, paradójicamente, es inversa a la realidad como podría ser en el país Argentina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la vicepresidencia no preside el poder legislativo, o el parlamento, o las juntas, o las asambleas, sino que es el presidente. Este no designa a los ministros, sino que es la vicepresidencia la que está trabajando con los ministros. Los ministros no es un término tan común. Comisión de trabajo es el término más general que tienen estas organizaciones. Pero vemos que funciona a la inversa. Esto es un atenti para candidatos y para personas que ya estén elegidas. Volviendo a lo anterior. Bueno, la comisión directiva no va, digamos, a trabajar en lo físico. Obviamente que el presidente puede ser parte de la comisión de trabajo, porque la comisión de trabajo es la que va a decir tal día, por ejemplo, lunes entramos y limpiamos unos bancos, por ejemplo. Bueno, la comisión de trabajo va a encargarse de eso. Es la comisión de trabajo de limpieza de pupitres, por ejemplo. Pueden ponerle el nombre que quieran, pero le ponemos ese que ya nos indica para qué sirve. Va a tener ese fin. Supongamos que la junta de delegados dice: esto es un problema que pasa siempre, porque siempre se escriben los bancos. Vamos a hacer que esta comisión sea permanente. Que los miembros también puedan serlo o que puedan cambiar también. Las comisiones de trabajo en esta resolución del año 2011 es mucho más amena de constituir. En la resolución del 2005 requiere de autoridades propias muy marcadas y varias. Básicamente es como tener toda una comisión directiva adentro de la comisión de trabajo, y la resolución del año 2011 viene como a hacerlo un poco más accesible, tanto porque necesitamos cantidad de personas para componer todas las comisiones de trabajo, así como personas que lleven la documentación y todo como debe ser, con habilidad. Bueno, en los casos donde es más ameno, tenemos a una persona encargada de la comisión. Puede decirse presidente, puede decirse director, puede decirse jefe de comisión. Eso es en base a cómo se lo establezca.
pero va a ser el que lleva la documentación, el que va a designar las reuniones y va a presidirlas. Los demás integrantes van a tener voz, voto y demás. Y también las comisiones de trabajo pueden ser visitadas cuando estén reunidas por todos los estudiantes de la institución. Toda la actividad del centro de estudiantes debe realizarse en la propia institución. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes tienen derecho a participar y a verlo y a tener voz. Voto ya tiene su delegado cuando estamos en una junta de delegados, pero siempre pueden ver y aportar. Bien, como estamos en un caso donde estamos creándolo, la comisión directiva, que es ungida en la votación a tono personal y también las resoluciones le dan mucho énfasis, deben, sí o sí, consideren que estamos a mediados de septiembre. En ese mediado de septiembre queda muy poco tiempo para el final del cierre del tercer trimestre y el último, y después se exige, están las mesas y después termina el ciclo lectivo. No hay mucho tiempo para poner todo en marcha, el plan de las propuestas y demás. En la mayoría de los casos, puede ser que no. Pero una de las cosas que sí debe tratarse sí o sí, lo más rápido, pero cuando digo rápido no atropelladamente, sino de la mejor forma, o incluso posponer todo lo otro y abocarse solamente a esto, es que entre la comisión directiva y la junta de delegados van a confeccionar y van a ir reflexionando sobre la constitución de un estatuto. Van a constituir un estatuto, que el estatuto es la constitución, la que va a crear y va a decir, bueno, el presidente de la escuela número tal, de la comisión directiva, tiene la atribución A, B y C. Tiene que hacer esto, esto y lo otro. En caso de que no esté, que falte, que se enferme, está este reemplazo. Si ustedes quisieran mantenerle sus atribuciones estándar, pueden tomarlas de inspiración de la resolución del año 2005 o del 2011. Si quisieran que el presidente esté a cargo de los ministros, entre comillas, o de las comisiones de trabajo, lo pueden poner. Y el vicepresidente lo ponen como representante de la comisión directiva en las juntas de delegados. O sea, invertirían los roles para que sea más parecido todavía al funcionamiento del país. Por ejemplo, puede ser que no. Capaz les gustaría establecer que haya 2 vicepresidentes, así como hay varios vicedirectores por escuela, para que siempre haya una autoridad máxima por turno. Este es un momento, hablando del estatuto, muy universal. Esto depende muchísimo de su institución, depende muchísimo las complejidades que haya, depende muchísimo en cómo conceban el accionar de un centro de estudiantes, de una organización estudiantil, cómo entiendan a cada cargo, si piensan que el presidente debe tener muchas atribuciones o pocas, o deben ser de rápida aplicación o de mucha revisión antes de que se apliquen. Todo un universo, y podría hacer podcast y se debería estar llena la red de modelos de estatuto y demás. Algunos están y otros no. Los más generales son los que están implícitos en los anexos de estas resoluciones. Bien, ahora el estatuto uno puede, como les dije recién, tener toda la libertad de crear el cargo y ponerle, por ejemplo, rector. Es un ejemplo nada más. Y el rector va a tener la obligación de ser la persona que abra la puerta y la cierre y cada 15 días reparta caramelos. Un caso súper imaginativo, pero digamos que la libertad que da es posible. Digamos, si la escuela contara con eso, o si se estableciera, bueno, por turno vamos a regalar y en base a quién saca el número más alto con unos dados, darle caramelos a esa persona, por ejemplo, se podría hacer. Lo que no se podría hacer es poner en el estatuto, constituimos como rey a la persona tal y va a tener un cargo vitalicio. O sea, hasta que se egrese va a ser el presidente porque es un rey. No, eso no se puede hacer. ¿Pero por qué? Si yo estoy adaptándolo a mi realidad. Bueno, la ley de educación, en este caso provincial, pero como es de carácter democrático, es compartida por todas las provincias. Todas las provincias tienen en sus leyes este énfasis en lo democrático. En el caso de la organización estudiantil, hay principios que
yo les extraigo de esta resolución y se los agrupo en justicia e igualdad, en libertad y responsabilidad, y paz y democracia. Ahí abajo dice: la Ley de Educación Provincial de Buenos Aires, cuyo espíritu es citado en el anexo único de la resolución 4288/11. ¿Por qué hago esta recapitulación? Porque ese universo infinito de cómo ustedes constituyan el estatuto tiene que estar siempre en el margen de estos principios y estos límites. No puedo establecer las personas de primer año son recién llegados y tienen que acostumbrarse, y como son menores consideramos que es mejor que pasen un tiempo X adentro de la escuela antes de poder participar. Eso no se puede hacer, porque justamente estamos en contra de la igualdad, estamos en contra de la democracia y estamos en contra de uno de los derechos de los estudiantes, que es universal, tanto del estudiante, que es poder tener parte en la organización de su institución escolar. Esos derechos desde los estudiantes, justamente, si estás viendo el video, que querés defender, que querés promocionar, que querés poner en el centro de la escena, debes conocerlos muy bien para que sean apoyados y ratificados, o sea, valorizados de vuelta en el estatuto, aunque ya sean ley, volverlos a poner ahí para redoblar el énfasis que tienen. Entonces, siempre que piensen cómo adaptarlo a su estatuto, a su forma de organización estudiantil, tienen que pensar que si bien están redactando el aparato que va a dar poder, va a dar obligaciones y va a dar quién controla a qué disposición y qué no, tienen que tener en cuenta que hay límites. Por ejemplo, otro de los límites que hay es que la organización estudiantil es la organización estudiantil de la escuela número X. No puede venir otra escuela a utilizar cargos, no puede venir otra escuela a manejar una lección, no puede venir nadie de afuera, adulto, joven o personal directivo, a hacer tal o cual cosa, porque cada institución de organización estudiantil tiene que funcionar para esa misma institución estudiantil. Podrán hacer un cargo que sea como, por ejemplo, director de relaciones exteriores con otros centros de estudiantes. Eso es legal, porque están trabajando en conjunto. En el caso puede ser de un municipio, de un departamento, pueden articular, pueden hacer jornadas recreativas, pueden hacer jornadas que sean talleres, pueden hacer charlas abiertas sobre algún tema, algún curso, enseñar cómo hacer un currículum, enseñar cómo leer algo, o dar orientación sobre las carreras que ofrece cada institución o que ofrece una institución hermana del mismo municipio o departamento. Esas sí son cosas que pueden hacer, pero nadie puede entrometerse dentro de la institución de estos estudiantes de esta escuela número X, como les decía, sino porque está en contra de este principio. Dicho esto, entonces después el estatuto va a abarcar temas desde lo electoral, lo parlamentario, o sea, las asambleas, y la comisión directiva, sus atribuciones, su composición y demás. Dicho esto, el estatuto va a poder tocar muchos más temas, pero yo les pongo esos tres ejes porque son los fundamentales y los más básicos que tiene que tener un estatuto, que defina qué instituciones tiene la organización estudiantil, llámese asamblea, si hay una asamblea, es una asamblea ordinaria, o sea, que está pautada en un calendario a lo largo del año, o también puede haber asambleas que sean excepcionales porque pasa un hecho inesperado. Bueno, electoral. ¿Hay elecciones este año? Sí, bien. ¿Elecciones hay para todas las cosas al mismo tiempo? ¿Queremos hacer que un cargo que no es por elección también sea elegido? Y así pueden hacerse cientos y miles de preguntas. Y al final les dejo estos cuatro esquemas de diversos tipos de organización. Porque centro de estudiantes, si bien parece ser el universo, digamos, todo, es una forma más de organización estudiantil. Por eso yo utilicé este término con más énfasis. ¿Por qué? Porque tenemos en principio estos cuatro. El primero es una organización en base a asambleas de estudiantes. Y yo abajo les pongo democracia directa, para que ustedes entiendan el concepto. Y googleándolo puedan aprender más y así se les haga más fácil redactar el estatuto
o orientarse mejor en diversas cuestiones. ¿Cómo sería? Bueno, supongamos una escuela chica que tiene pocos cursos y cada persona se representa a sí misma. O sea, aquí no habría delegados. El día que se quisiera hacer el día que se quisiera coordinar algo estudiantilmente, irían todos un momento al patio y ya estaría toda la escuela. Ahora, si la escuela tiene 5.000 estudiantes repartidos en 3 turnos, capaz que no se puede hacer eso. Entonces, ahí sí habría delegados y capaz que sería más factible algo de lo que estuvimos hablando antes. Bien, avanzando en este sentido, están puestas a mi entender, de menor complejidad a mayor complejidad, tenemos las comisiones de trabajo. De vuelta, un sistema de comités. En nuestra escuela hay un problema X de goteras, hay un problema X de que se rompen los bancos, hay un problema X de que consideramos que falta comprar pintura, por ejemplo. Estas comisiones de trabajo se forman para estos determinados fines. Cada una va a tener un representante, llámese director o presidente de la comisión de trabajo de pinturas, o comisión de trabajo de transporte, comisión de trabajo de botiquín y equipo médico para la escuela, supongamos, y se dedican a sus funciones, a su rol. La comisión del botiquín va a hacer una colecta de insumos como gasas, curitas, etcétera, insumos. Y cuando se termine y se arma un buen botiquín, puede seguir constituida o no, o se termina ahí. Pero también, digamos que es como usar una asamblea de estudiantes que designe qué personas van a encargarse y que esas comisiones se encarguen por arriba de una asamblea de estudiantes, en el sentido de que se encarguen de este tema objetivamente. Ahora bien, aún más complejo son las asambleas de representantes o las juntas. Abajo les pongo democracia parlamentaria. ¿Cómo sería esto? Como esa junta de delegados que se conforme como un parlamento, digamos. Los representantes van a ser, obviamente, los delegados de cada curso. Pero podrían pensar y decir, bueno, podemos hacer una cámara, por ponerle un nombre, podemos hacer juntas, reuniones de delegados de todos los años. Y ahí tenemos una cámara, entre comillas. Y después tenemos otra que sea por turnos. Un representante de todos los cursos de la mañana, un representante de todos los cursos de la tarde y de la noche, por ejemplo. ¿Y por qué sería útil esto? Bueno, supongamos que a los chicos del turno tarde se les ocurre hacer una feria de comidas. Todos los delegados están de acuerdo y votan. Esa votación va y la contemplan la otra junta, el otro cuerpo del Parlamento, digamos, la otra cámara, y dice, esto es muy bueno, pero los chicos que cursamos a la mañana nos gustaría participar, ¿no podemos ver otro horario? Y hacen una resolución que dice, muy bien, estamos muy contentos, estamos todos entusiasmados, les preguntamos a los que representamos si les gusta la idea, pero quieren participar, porque si se hace en este horario no podrían asistir. Por favor, revisen para ver si podemos hacerlo en un horario que puedan venir los del turno tarde y los del turno noche. Por ejemplo, siempre es un caso hipotético, pero capaz que les gusta una sola cámara y con eso les basta. O capaz que no por turnos, sino por ejemplo una escuela que tiene especialidades. Una escuela técnica, una escuela agraria o una escuela media normal que tenga orientación de sociales, de humanidades y de artística o biología. Puede haber un representante o varios por la carrera o la orientación de biología, otros por la de sociales. Espero que se entienda el espíritu de la idea. Y bueno, estas asambleas tendrían un presidente, sería un presidente de este cuerpo de delegados o de esta junta de delegados, y tendría facultades solamente cuando hay empate. Después se encargaría de organizar las reuniones, mantener el espacio donde se hacen bien, y bueno, un papel, digamos, no ejecutivo. Ahora bien, el centro de estudiantes es mucho más complejo que incluso esto de las asambleas de representantes. Y abajo les pongo de ejemplo que piensen en una república democrática. ¿Por qué? Porque tenemos como 3 poderes, o 4. Tenemos las comisiones
directivas, que son como el poder ejecutivo. Tenemos a las asambleas de delegados o de representantes o juntas en vez de decir la asamblea, que es como un poder legislativo, y tenemos una junta electoral cuando hay elecciones, que es como un poder judicial. Y si fuera una escuela que tiene un montón de trayectoria en cuanto a la organización estudiantil, y si se pelean dos chicos afuera, hay un consejo de convivencia que está integrado por directivos, por profesores y por estudiantes, y hay un representante votado o que es elegido por una junta de delegados, tendríamos un poder judicial también, porque ayudaría a definir qué pasó con esa pelea, si se puede encontrar una solución. En fin, es muy complejo. Y también en los centros estudiantes, como les dije, hay comisiones, típicamente mandadas a conformar por el vicepresidente, pero hay. Entonces, esta última es la más compleja, también requiere mucha cantidad de más personas y es para un número mayor de integrantes de la institución, y requiere también, digamos, mucha más documentación en paralelo, muchas más comisiones, se requiere que haya muchas listas y demás. Hasta ahora, espero que hayan sacado riqueza de estas ideas o de estos casos, capaz que algunas cosas no les habían ocurrido o demás. Espero que les ayude a impulsar su investigación, que tomen esto como un buen acercamiento. Esto creo que es algo único. En mi inicio, digamos, no tenía un video así con colores separados y explicándome, mencionándome las resoluciones que hay para que yo vaya y las lea. No tenía estos casos hipotéticos ni me encontré con nadie que dijera pensalo de esta forma. Entonces espero que haya cumplido ese objetivo. Obviamente podría hacer un video considerando en base a mi experiencia lo que yo propondría o lo que yo podría decir se podría adaptar de esta forma, o incluso podríamos fusionar un centro de estudiantes con unas asambleas de representantes, o sea, un poder que sea como una democracia parlamentaria y una democracia más presidencialista, que es un término que podría ir con el de centro de estudiantes, pero en realidad no es tan así, y por eso puse República Democrática, para hacer como una diferencia. O podríamos fusionar asambleas de estudiantes con comisiones de asambleas de representantes. O sea, estas cuatro columnas piensen que pueden relacionarse y que una puede tener elementos de la otra y así adaptarlas ustedes a la realidad de su institución. Bien, consideraría que ya hay mucho como para que puedan redactar su estatuto o para que puedan empezar con entusiasmo a contarles a sus compañeros, a sus colegas. Consideraría a tono personal que se requeriría un video para una junta electoral y que se requeriría un video, bueno, en ese también se trataría lo de la elección. Pero el otro gran video que creo que sería necesario sería explicando un poco más el estatuto, un poco más dándole el espacio, e incluso poniendo algún ejemplo, dejarles a la mano algún ejemplo de modelo si ustedes quisieran adaptarlo. Pero eso ya son temas de consideraciones propias para que ustedes tengan una experiencia más completa aún después de este video. Pero ya con esto ya tienen la guía definitiva. Este fue el curso intensivo y ya abriéndoles un poco el panel, porque en mi experiencia nunca me mencionaron que existían estas opciones y siempre pensé que organización estudiantil era sinónimo de centro de estudiantes, y no, hay muchas otras formas que son mejores para diferentes contextos o para situaciones diferentes. Bien, espero, si llegaste hasta acá, que te sirva. Te animo muchísimo a que sigas con este proyecto, a que sigas pensando en cómo enriquecer a la institución, a tus colegas, a tus compañeros, que van a tener que repensarlo mucho, que convivan con la lista que se arme con ustedes también, que compitiendo por la elección, o que sean amables con los delegados siempre. Esto es algo que hay que tener con mucha responsabilidad. Es algo que demanda mucho tiempo. Recomiendo que se haga en algún año de la secundaria o de la institución educativa que se curse, donde se tenga cierto margen, tanto de tiempo
como de materias que uno les consideren más sencillas o menos sencillas, dependiendo cada uno de ustedes. Pero les recomiendo que todo el esfuerzo vale. Una persona está mínimo 6, 7 años más o menos en la formación secundaria y después, bueno, mucho más amplio el abanico en la educación que le sigue. Pero estas instituciones, si se dejan bien contempladas, si se piensa también en un poco, capaz que una presidencia, capaz que una junta de delegados, que a lo mejor solamente llegue a ser un estatuto bien, serio y completo, y terminar en paz y decir, bueno, la próxima elección, la persona que se junte con otros colaboradores para intentar enriquecer la institución o a los estudiantes va a tener ya un estatuto, una base que le diga qué hacer, qué no hacer, cómo proceder en estos casos, qué competencias hay y demás. Bien. A título personal también consideraría que podría hacer en este video algunas explicaciones más minuciosas de algunas cosas que se me ocurrirían para complementar las lógicas, porque ustedes deben analizarlo mucho al estatuto, a la organización que hagan. Deben analizarla muchas veces para considerar los vacíos que tenga, las interpretaciones que no queden muy al aire libre para que no se malinterpreten a propósito o por inocencia, porque pueden pasar las dos. Y bueno, en fin, gracias, éxitos. Las instituciones, los transcursos educativos tienen mucho que ofrecer, así como la riqueza de las materias académicamente hablando tiene mucho también que ofrecer en este sentido. Y bueno, espero que tengan muy buenos días por venir y éxito siempre.